de laboratorio. ¡Son muy violentos! ¡Agresivos! ¿Cómo van a venir así? ¿Qué se creen que somos? No pueden pensar por ustedes. No tienen identificación, no tienen nada. Un tipo que se la banca, que lo demostró no solo esta semana que lo vimos todos cómo se bancó con Temple, pero también se la bancó cuando metió preso a Milagro Sala y a Tupac Amaru. Así entregan a los detenidos todos golpeados. ¡Fuerza, compañero! Y la pregunta es, Discúlpame, ¿así se van a porque comportar si son gobierno, digo, ante la protesta de un trabajador? ¿Así va a reaccionar un gobierno de Juntos por el Cambio como lo hizo Morales en Jujuy? Discúlpame que vuelva a estar en desacuerdo con vos. En Jujuy lo que hubo es violencia. ¿O no viste las imágenes de gente tirando piedras a la legislatura? Mire, Larreta, a mí justamente autos? yo nací, yo me crié en Jujuy, mi mamá tiene 70 años y estuvo al frente de una protesta sin ser militante de ningún lado. Le tuve que pedir por favor que vuelva a su casa, Larreta, mi vieja. Lo que está pasando en Jujuy es un estado de sitio permanente. Quieren tapar con el nombre de Milagro, a la que se dedicaron a estigmatizar durante años y años, para no mostrar la tremenda pueblada que hay en Jujuy. Viendo el avance desmedido de la represión que están sufriendo nuestros maestros, aquellos que nos enseñaron a leer y a escribir y a defender por medio de las palabras y las letras nuestra provincia y nuestra nación, nos vemos en la obligación de autoconvocarnos. Hemos decidido, como en el 82, salir a defender lo que es nuestro. ¡Ay, ese es el pueblo jujeño! ¡Ese es el pueblo jujeño! ¡Vamos, hermanos! ¡Por favor, pueblo! Arriba vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad. Y la traigo esperanza, sueños y metas. Arriba vengo, soy un docente. Otro gran resumen de la producción de Desiguales. Como habrán notado, hay imágenes y acontecimientos de la semana pasada, pero otros de anoche, otros de hoy mismo. Esa marcha docente hacia San Salvador de Jujuy era efectivamente de estas últimas horas. Vamos a presentar a nuestros invitados y enseguida Néstor nos va a dar un contexto respecto a las últimas novedades. Están con nosotros José Sajama, es presidente de la comunidad aborigen de Queta, y Robin Suárez, de Abrapampa. ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, son parte del tercer Malón por la Paz, que estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández para contarles cómo continúa la represión a las comunidades originarias y también los momentos o los puntos más críticos de la reforma. ¿Hay novedades, Néstor, sobre esto? Sí, la novedad más importante la anunció hace un rato el gobierno. Va a presentar mañana una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma constitucional ante la Corte Suprema de Justicia. Lo ponemos en contexto porque en rigor, si bien va a plantear una inconstitucionalidad total, hay foco en algunos artículos en particular, en especial el artículo 67 de la nueva Constitución, que es el que prohíbe literalmente y criminaliza las protestas mediante el bloqueo de las rutas. Cuando hablamos de esta situación, hay que entender que la Constitución jujeña ya está vigente. Hace un rato, Coco Garfagnini, uno de los militantes de los referentes más importantes de la Tupac Amaru, nos contaba que en Jujuy en este momento hay todavía 15 cortes de ruta, 15 bloqueos de tránsito en las rutas como forma de protesta. Es decir, que la vigencia de la Constitución que mañana el Gobierno Nacional le va a plantear a la Corte Suprema, que es inconstitucional, todavía no rige plenamente, justamente porque hay una resistencia popular a la aplicación de esa nueva Carta Magna Provincial. Robin, José, ¿qué nos pueden contar sobre lo que está ocurriendo hoy, aún hoy, en Jujuy? Existe por parte del gobierno una violencia institucional que se ha ido acrecentando y que se vio, digamos, a las claras en las últimas semanas. Nosotros salimos de Abrapampa hace un par de semanas recorriendo 250 kilómetros en lo que denominamos el tercer Malón de la Paz, como salieron también nuestros abuelos reclamando la titulación de nuestras tierras en 1946 desde Abrapampa. Desde allí es que empezamos a sufrir, digamos, hostigamiento, persecución también por parte de policía de civil y demás. Al llegar antes de la llegada de nuestra marcha, de nuestro Malón a San Salvador de Jujuy,
es que se empezó a ver versiones de que iban a aprobar la reforma y de alguna manera así fue. No obstante, nosotros continuamos la marcha porque nuestra marcha era pacífica. Nosotros abogamos, digamos, por la verdadera paz en nuestra provincia. Luego de eso, en asambleas de comunidades reunidas en la Universidad de Jujuy, que nos brindó el espacio, es que decidimos movilizar, porque estaba aprobada la reforma, decidimos movilizar hasta el cruce de la Ruta 52 que va a Chile y el cruce de la Ruta 9 que va a Bolivia, en consenso y en asamblea de todas las comunidades. Y es allí que sufrimos ya el sábado pasado esta gran represión a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y es más, nosotros no queríamos, no era nuestra intención llegar a ninguna confrontación, no estábamos preparados para ninguna confrontación. Nuestras mujeres también mayores, mujeres con niños, mujeres embarazadas, es que se pusieron en la primera línea al frente como para poder evitar cualquier inconveniente con la policía, con la infantería. ¿Su objetivo cuál es? Que los reciban, hablar, dialogar. El diálogo, o sea, nunca hubo intención por parte del gobierno. Las comunidades estaban, y el pueblo en general, estaban siempre abiertos al diálogo. Para esto existe, digamos, lo que nosotros llamamos la consulta libre, previa e informada, y que está ratificada por la República Argentina, este convenio internacional, que no es más que aplicar un protocolo. En la provincia hay 3 protocolos de consulta realizadas por las propias comunidades, por las propias organizaciones comunales. No era más que respetar este protocolo que implica consultar a las comunidades ante cualquier intervención legal, administrativa, productiva por parte de empresa privada o por el propio Estado. ¿Y eso no ocurrió en ninguna instancia? En ninguna instancia con ninguna porque Morales, comunidad. en la conferencia de prensa donde él dice que va a revisar 2 artículos, ahí Morales muestra unas actas, como que hubieran existido efectivamente alguna de esas reuniones o esas consultas. ¿Eso no es cierto? Eso no es cierto, no sabemos de cuáles son, de qué está hablando, no lo mostró, digamos, a la prensa, no lo mostró a nosotros. Claro. Entonces no hubo esa consulta, eso, digamos, deslegitima de entrada esta nueva constitución de la provincia. O sea, José, en este momento las comunidades están tan movilizadas como aquel sábado, como en ese momento. Igualmente. Igual. De igual manera, o sea, con la misma actitud, con la misma, con la bronca, digamos, con la misma fuerza, con la misma energía, porque entendemos que hay una vulneración de derechos de manera extrema. Yo creo que el Estado se metió con algo que es muy importante para nosotros, no solo con el derecho, sino se metió con nuestra raza. O sea, al reprimir a 1, a 2 hermanos, verlos heridos, así saltó todo un pueblo. Y con esto Jujuy o el resto del país se dio cuenta que Jujuy es una provincia mayoritariamente indígena, tiene comunidades organizadas, tiene más de 300 comunidades organizadas. Y bueno, la represión le generó bronca, no solamente el hecho en sí, sino también hubo insultos, agravios, provocaciones todo el tiempo por parte del gobierno. El diálogo para mí es importante. Igual, yo soy siempre de que somos las comunidades, de que todo conflicto se soluciona con diálogo, pero nunca hemos sido convocados al diálogo. O sea, ahora Ahora tengo una duda con respecto a esto que vos decís. Jujuy es una provincia, decís vos, en su mayoría indígena. En campaña, Morales, ¿apeló en algún momento justamente a las comunidades para recibir su voto? Porque digo, ahora ganó Sadir, ¿no? Su ministro, se va a ir por 12 años de gobierno del mismo color político. ¿Él en algún momento prometió algo a las comunidades? ¿Hizo campaña con las comunidades o no? No, bueno, él llega al territorio con bolsones, se llega al territorio con... Perdón, a eso le dicen populismo. Eso, bueno, sí, esa es su forma de operar, digamos, que tiene a través de diferentes organismos. Llega con Morales, bueno, tiene muchísima plata, como es un partido que, o los 2 principales partidos en Jujuy, operan de esa manera, ¿no? O sea, llegar con migaja, decimos nosotros, con bolsones o algunas cosas para la construcción, y de esa manera se mete en los territorios. Ahora, José Roy Morales lo que dice en concreto es que él tiene diálogo tanto con los docentes en la discusión de paritarias, que tiene diálogo con las comunidades, y que todo lo que pasó en realidad son personas que fueron desde Buenos Aires, desde un partido... ¿Cómo? Son disparates, salvajadas que solamente al gobierno de Morales se le ocurre. O sea, sí, él ha dicho de que, bueno, hay una especie de turismo piquetero, sí, que la gente que está movilizando no son comunidades. Mira, yo quiero agradecer públicamente
a este canal en particular, que ha sido uno de los canales que nos ha ayudado a visibilizar, que ha estado presente ahí en el corte, y ustedes mismos pueden dar fe, quienes están ahí son gente propia de comunidades, no hay lo que mencionan turismo piquetero, no sé, gente de otras provincias. Nosotros nos organizamos con total autonomía, con total independencia, movilizamos, porque esto también hay que decirlo, ¿no? Él, no sé, tiene el demonio nos demoniza y tiene el fantasma, no sé, de Milagro Sala, tiene el fantasma del kirchnerismo, y intenta sacar como provecho de todo esto y culpar a otro sector político, y cosa que para nada es así. Nosotros, de una manera muy legítima, con mandato de base, hemos organizado esto, porque ya era muchísimo el atropello y la vulneración de derechos, que hemos tenido que movilizarnos hasta San Salvador, luego trasladarnos a Purmamarca. Néstor. Hay, Pablo, una novedad importante que tiene que ver con un fallo que sacó esta tarde la Cámara Federal de Casación ante una presentación de una organización que representa, que encabeza a un grupo de representantes de pueblos originarios, llama Andes, con H intermedio, el DH es Derechos Humanos. Esa organización, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, había hecho una presentación, un habeas corpus colectivo. Había sido rechazado porque sostenía la justicia local jujeña, la justicia federal jujeña, que como las fuerzas represivas eran fuerzas provinciales, ante una acción de esta naturaleza debía intervenir la justicia provincial jujeña. Todos sabemos lo que ocurre con la justicia provincial jujeña. Bueno, la Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante, hoy revirtió ese criterio. Mirá. Y las acciones represivas encargadas tienen que pasar por fuerzas federales, es decir, por la justicia federal, porque interviene y fue habilitado para intervenir en las rutas nacionales, las rutas federales, la Gendarmería. En consecuencia, como hay una fuerza federal trabajando, tiene que intervenir la justicia federal. Parece un dato menor, pero en el contexto de la violencia política y de lo que ocurre políticamente con los tres poderes de la Constitución de Jujuy, este es un dato que tiene un carácter superlativo. Perdón, Néstor, ¿y tiene que intervenir para qué? ¿De aquí a futuro? ¿O, por ejemplo, va a revisar los abusos y la violencia institucional? Tal cual. Ante lo que le ordena el fallo de la Cámara de Casación es la protección de los derechos de las comunidades de pueblos originarios y de toda la ciudadanía en general que participe activamente de las manifestaciones en contra de la reforma constitucional. Quiero preguntarles por la persecución, porque entiendo que no solamente hablamos de las imágenes que estábamos compartiendo recién, que son de violencia, que hay un joven que perdió un ojo de 17 años en la represión de Purmamarca, sino que se habla mucho de la persecución y del miedo de mucha gente que está hoy en las calles, en las rutas, o que estuvo también en San Salvador. ¿Qué está pasando con la persecución en las propias viviendas? Empezó, digamos, se profundizó después de esta represión, la persecución, digamos, a todos los dirigentes y referentes de pueblos originarios, como no lo habían visto nunca. Después de la represión, no conforme con eso, empezaron, digamos, por las playas, por los ríos, por los cerros, a empezar toda una persecución. Ya había infiltrados también policías de civiles, que de alguna manera habían identificado ya algunos referentes. Algunos referentes tuvieron que resguardarse en los cerros, en las montañas, en tuvieron comunidades. Que esconderse directamente. Tuvieron que resguardarse por días hasta poder mantener, digamos, tener una seguridad de que podían salir a la luz. Algunos referentes se replegaron a sus propias comunidades, referentes de la comunidad fueron detenidas, porque eso también hay que aclararlo, fueron detenidas, fueron golpeados y siguen siendo, digamos, perseguidos. Hubo también casos en la quebrada de Humahuacan en que dos comuneros es el presidente, el referente de la comunidad, sufrieron intentos de secuestro. Sí. Y también nosotros mismos, antes de venir en la terminal nueva de Jujuy, hubo un accionar de policía y vimos también las camionetas blancas, Hilux, sin patente. Sí. Eso está ocurriendo. Siguen circulando esas Siguen circulando, y las que están con patente, las que estuvo con la represión en San Salvador de Jujuy, esa misma camioneta con la misma patente, estuvieron en Purmamarca. ¿Y reciben presiones las familias de quienes están movilizados en los cortes? Totalmente. Hay familias, hay comuneras, subcomuneras que están en el corte resistiendo, pero con una parte de la familia o con su bebé, pero los hijos están, digamos, en sus lugares.
y la policía va a buscarle a la casa preguntando por la referente o la referente. Eso está sucediendo constantemente hasta el día de hoy. Por eso nosotros hacemos responsables totalmente por cualquier integridad, daño a nuestra integridad física de los diferentes referentes al gobierno de la provincia. José, recién contabas que ustedes se movilizan y tienen mandato de las propias comunidades. ¿Cómo se organizan y cómo llegan a la decisión de, por ejemplo, en este caso, movilizarse? Bueno, principalmente porque ya sabíamos, la reforma, si bien ya se hablaba hace un tiempo atrás, uno espera siempre que te convoquen al diálogo, uno espera siempre que la reforma sea lo más consensuada y participativa posible. Uno espera que, bueno, si se va a hablar de pueblos originarios, de reforma de determinados artículos que comprometan a los pueblos originarios, se los convoque para que ellos mismos hagan propuestas, vean, ¿no? Pero eso no sucedió, eso genera también, las comunidades por la mayoría, por lo general, tienen asambleas una vez al mes, entonces donde debaten sus temas, elaboran su propia agenda. Ahora, este tema no era ajeno, digamos, al debate, se incorpora, se incluye dentro de cada una de estas asambleas se venía hablando. De esas asambleas, y bueno, de ahí es que surge ya de manera preocupante tomarlo en la agenda y bueno, ser parte de toda la movilización para repudiar y bueno, cuestionar cómo se viene dando los procesos de reforma. Puntualmente el miedo ahora tiene que ver con que, por ejemplo, el gobierno de Morales pueda disponer de sus tierras a voluntad, digamos, en función de los recursos naturales a explotar. ¿Ese es el miedo puntual con esta reforma? Lo que él ha hecho, bueno, porque muchos también nos dicen, ¿por qué siguen protestando si él ya dio marcha atrás con 2 artículos? El tema es que hay otros artículos que no se menciona que también ha reformado y que comprometen muchísimo. O sea, el mundo indígena, el mundo de las comunidades no está reducido a solamente 2 artículos, el reconocimiento de la preexistencia ni el tema tierras, digamos. También hay que hablar del medio ambiente, también hay que hablar del tema del agua, que para mí es gravísimo con esta nueva constitución, lo que plantea, también hay que hablar de los recursos naturales. Entonces, o sea, hay un conjunto, digamos, de cosas, porque no vivimos en una burbuja y reducidos a solamente la preexistencia y el tema tierra, digamos, hay otras cosas que nos comprometen y de eso él no habla. Claro. Estuvieron reunidos con el presidente. ¿Qué les dijo en torno a esto? Le contamos al presidente toda la situación que estamos viviendo en Jujuy. Le contamos de manera personal, más directa, digamos. Nos escuchó, un diálogo de más de 1 hora y media, un poco más. Nos escuchó a todos, le pusimos al tanto de todas estas situaciones que está pasando en la provincia y bueno, no solo el hecho de la represión en Purmamarca y en los otros pueblos, porque no hubo una sola represión, hubieron varias, en Purmamarca solamente 3, 5 y después también en Abrapampa, en otros puntos de la provincia. Digo porque lo que más se mediatizó, se conoce es Purmamarca, también hubo otras. Claro. Bueno, eso le contamos al presidente, le contamos la situación de la persecución, le contamos por qué no estamos de acuerdo con esa reforma, bueno, principalmente la vulneración de todos esos derechos, le contamos al presidente, nos ha escuchado bastante atento y bueno, también nos hizo una devolución. ¿Y creen que la decisión de hoy de llamarle la atención a la Corte por la inconstitucionalidad de la reforma tiene que ver con la charla, es fruto de la charla con el presidente? Sí, ya nos había... ¿Les anticipó esto? Nos anticipó. Bien. Claro. Néstor, quiero hacer mención a lo que pasó en la casa de Milagro Sala. ¿Por qué este allanamiento? ¿Qué buscaban? Mira, lo vamos a mostrar en este documento que vamos a exhibir para que se entienda por qué fue allanada la casa de Milagro Sala, de qué se la acusa y cómo nació esa acusación. A ver si podemos poner parte de ese documento. Lo que está contando este documento en concreto es que hubo una persona que con reserva de identidad se presentó a denunciar que la organización que encabeza Milagro Sala encargó 100 banderas
y que esas 100 banderas fueron utilizadas de alguna manera como estandarte en la protesta social que tuvo lugar la semana pasada, en los episodios violentos de la semana pasada. ¿Y esto qué significaría? ¿Que Milagro Sala organizó? Ahí está la figura por la cual se la acusa, que es la de instigación a cometer delitos. El documento que veíamos recién, hay otra parte que vamos a mostrar en un momento nada más, sostiene concretamente que Milagro Sala está sospechada de haber instigado, financiado y organizado a grupos violentos para que realizaran estas manifestaciones que terminaron en episodios de violencia y fuerte represión por parte de las fuerzas locales. El ejemplo de cómo se inicia la causa casi que es un clásico. Alguien cuya identidad no se conoce se presenta ante los tribunales aportando un dato cierto o no, y la justicia local, sobre la base de ese testimonio, abre una investigación y ordena un allanamiento. En el allanamiento pasaron cosas tremendas. La más tremenda de ellas es que el marido, la pareja de Milagro Sala, se llama Raúl Noro, tiene una enfermedad terminal. Hace 48 horas lo habían llevado desde el hospital en el que estaba internado a la casa para que muriera junto a Milagro Sala, para que muriera junto a su familia. Perdón, en la imagen que estábamos mirando recién es quien está en la cama. Sí. Si no me equivoco. Sí. Bueno, hoy se lo tuvieron que llevar en medio del allanamiento que terminó cerca de las 6 de la tarde, se lo tuvieron que llevar de nuevo al hospital porque se había agravado su cuadro de salud y en la circunstancia en que quedó el domicilio no era la más apropiada, la más adecuada, pero está atravesando una situación terminal y esta fue la respuesta que encontró. Hay otro hecho que contó hoy Coco Garfagnini y que es realmente llamativo. En el momento en que se produce el allanamiento, había en la casa de Milagro Sala un grupo de civiles que él definió como turistas que habían ido a acercarse a expresarse su solidaridad a Milagro Sala. La orden de allanamiento disponía el secuestro de teléfonos celulares, de computadoras, de dinero y genéricamente de todo otro elemento que pudiera ser de utilidad para la investigación. Bueno, a ese grupo de personas, de civiles, turistas definidos por Coco Garfagnini, que estaban visitando a Milagro Sala, también le secuestraron sus teléfonos y todo el dinero que tenían. A todo el grupo le secuestraron en total 100.000 pesos. No tenían nada que ver con el objeto del allanamiento, sin embargo, ellos también fueron perjudicados por esto. Milagro Sala tiene a partir de esto una nueva causa penal. Insisto, ¿una nueva? Sí, claro. Esto se produjo en el marco de una nueva causa penal en la que está acusada, en principio, del delito de instigación a cometer delitos. Y más allá de las causas que tiene Milagro, quiero decir, la mecánica de encontrar a alguien con identidad reservada que va y dice y que eso genera todo este movimiento de violencia institucional, ¿es moneda común ya, Néstor, o no? Sí, además no es una cosa privativa de una provincia en particular, Jujuy en este caso. Esta modalidad de iniciar causas penales a partir de denuncias anónimas o de testigos de identidad reservada o de arrepentidos es casi un modus operandi que hemos conocido durante prácticamente todo el gobierno de Cambiemos. De hecho, hay todavía, aunque ninguna tiene un avance significativo, muchas causas por el inicio adulterado, ilegal de estos expedientes judiciales. En el caso de Milagro Sala, el elemento central es la confección de estas 100 banderas. Mandar a hacer 100 banderas no representa ningún delito, está más que claro. Pero esas 100 banderas, según lo que dice el documento que mostrábamos recién, fueron parte de la instigación a los episodios violentos. Con 100 banderas forzaron o instigaron o alentaron a grupos violentos a que, organizados por la Tupac Amaru, sí, esto es lo que dice el documento. Qué raro, ¿no? Sí, porque eventualmente vamos a suponer que parte de la organización que responde a Milagro Sala esté en la situación en la que esté, se moviliza
y genera una protesta en algún lugar del territorio de la provincia de Jujuy, ¿eso configuraría, digamos, algún tipo de delito? Entiendo que esto es lo que también está en discusión a partir de la reforma, de la Constitución. Mostrábamos un documento de la Fiscalía de Estado del Gobierno de Jujuy. La Fiscalía no es un fiscal como Estornelio, como Federico Delgado. La Fiscalía de Estado es el representante de el jefe de los abogados de la provincia de Jujuy, del gobierno de la provincia de Jujuy, es decir, un funcionario político del gobierno de Gerardo Morales. Bueno, ayer hizo un planteo formal ante la justicia para que Milagro Sala volviera a una cárcel común. Todo el contexto de lo que está pasando en torno a Milagro Sala apunta a sostener que hay riesgos procesales que de permanecer en situación de prisión domiciliaria podrían evitar el cumplimiento de la condena que tiene firme por la Corte Suprema a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Robin, José, cuando ustedes lo ven a Morales hoy presentado como candidato a vicepresidente y se lo presenta como un hombre de temple, un hombre que va al frente, un hombre que dialoga y que busca la paz, pero que igual no le tiembla el pulso cuando tiene que enfrentar a los violentos. ¿Qué les pasa? Realmente vemos, digamos, estamos en total desacuerdo primero y vemos que no se está viendo ni se está mostrando la realidad que estamos viviendo como pueblo, lo que está viviendo el pueblo jujeño. Por ejemplo, cuando nos movilizamos, cuando empezamos este malón desde Abrapampa, fue nuestra propia gente la que nos animamos, se decidió en la Asamblea Popular empezar este malón de la paz y fueron los propios hermanos que llegaban con verduras, llegaban con carne, los docentes juntando dinero, llegaron, digamos, los propios hermanos y así es que llegamos hasta San Salvador de Jujuy. Y en esta marcha, por eso mismo denominó el malón de la paz. Sí. ¿Sí? Entonces toda esta violencia que no surge, digamos, desde ahora, viene también desde un tiempo. ¿Por qué? Porque nos quieren ver a nosotros, digamos, como collas, con nuestro símbolo, con nuestra coca, con nuestro poncho, con nuestros instrumentos musicales, nuestra quena, nuestra caja, nuestro sombrero, con nuestro ritual a la Pachamama. Hasta ahí sí servimos, digamos, para la foto, servimos para mostrarnos hasta afuera. Cuando pedimos y reclamamos por nuestros derechos, nos llaman hasta terroristas, nos llaman piqueteros, nos llaman kirchneristas, nos llaman de izquierda, nos tildan de que tenemos relación con Milagro Sala, cuando no es así. Es el propio pueblo que nos acompaña en esta lucha, es el propio pueblo el que está luchando en territorio, es el extenso la provincia de Jujuy, pero en Puna y Quebrada están todos los pueblos originarios, desde La Quiaca, pasando por Abrapampa, están en Susque los hermanos Atacama, están en Coranzulí, ahora los jóvenes se están levantando, los jóvenes mismos, sabiendo, reconociéndose como parte de esta comunidad. Bien decía el hermano, Morales nos ha subestimado, nos sigue subestimando cada vez más, pensando que con retroceder solamente 2 artículos nosotros nos quedamos quietos, pensando que comprando quizás 1 o 2 dirigentes nos quedábamos quietos, pensando que mandando toda la infantería en contra del pueblo Colla nos quedáramos quietos. No fue así, pensando que metiéndonos miedo, persecución, intimidaciones y demás, una multa millonaria que va de 1 millón a 1,5 millones que le están llegando a los hermanos, pensando que a temer a la dirigencia, a los referentes era suficiente. No, el pueblo Colla demostró que no. Ese creo que es una fuerza de nuestra raza, de nuestra sangre, que estamos poniendo de pie nuevamente en defensa del territorio, del agua, que es la vida misma. Gracias a los dos por haber venido.